Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a una nueva edición de Derivada Política. En este caso, el quinto de la segunda temporada, el tercero grabado en cuarentena, a distancia. En este caso, lo que nos va un poco a guiar la escucha va a ser, por lo menos, una conversación acerca de temas que están en agenda, que están en la conversación de la gente, que están sobre todo en los medios de comunicación pululando y con mucha fuerza, que tiene que ver con dos ejes de debate principales que en primer lugar vamos a abarcar en un capítulo, en primer lugar, el tema de la deuda, cómo es la relación de Argentina con su deuda y con sus acreedores, y en un segundo capítulo, una segunda charla, pero digamos contextualizando que estamos en cuarentena y que no vamos a hablar de coronavirus específicamente, vamos a hablar sobre el tema de los presos, por lo menos digamos la gente privada de su libertad, que concretamente en la cárcel de Devoto la semana pasada se organizó un motín y bueno, nosotros vamos a digamos, entablar un diálogo profundo, académico y una reflexión más que interesante acerca de, bueno, un poco la situación de la gente privada de su libertad, que por lo menos está en boca de la gente y que, bueno, es necesario tener un debate serio al respecto. Sin más preámbulos, bueno, les doy la bienvenida también a mis compañeros que están del otro lado, a distancia, pero juntos con este mismo objetivo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Hola, ¿cómo andan? Perfecto. Un placer de saludarles. Muy bien, muy bien. Qué bueno que estemos así en sintonía, bien conectados a distancia. Pero bueno, sin más preámbulos, damos comienzo a este nuevo episodio, a hablar concretamente de la deuda. Y le quiero dar pie a Ro, que nos va a decir un poco el tema de las redes sociales, que se los recuerdo, estamos en Instagram como @derivadapolítica, en Twitter @derivadap y en Facebook como Derivada Política, pero también concretamente lo que pasó es que nosotros les preguntamos a ustedes, nuestros seguidores, qué harían con el tema de la deuda y qué pasó, Ro. Bueno, recibimos un poco de todo. Habíamos preguntado qué sucede, o sea, qué harían si mañana se levantan en el cuerpo del ministro de Economía, Guzmán. Y nos contestaron Serían que calvos, en primer lugar. en primer lugar serían calvos y en segundo lugar nos dijeron que algunos nos dijeron que harían exactamente lo que está haciendo el gobierno, otros nos dijeron que aprovecharían para hacer un reacomodamiento general de toda la economía, no pagar la deuda. Después también nos dijeron qué sucedería si se continúa. ¿Ustedes se acuerdan que en el primer discurso oficial, digamos, de Alberto Fernández como presidente, en lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias, él había dicho que iban a iniciar sobre la deuda una auditoría? Allá por hace siglos atrás, más o menos. En el primer albertismo. Sí, y nos dijeron, bueno, ¿qué sucede Cuando si... éramos felices. Cuando éramos libres también. Cuando éramos felices, no lo Totalmente. sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, ¿qué sucedería si se llega a determinar que la deuda es una deuda ilegítima? ¿Qué pasaría con eso? Así que bueno, también se abren interrogantes para nosotros a partir de lo que nos contestaron en Instagram. Y así que les paso la pelota a ver quién quiere empezar. Pame, ¿cómo ves vos en general el gobierno como, digamos, en este eje de debate? ¿Qué pensás o sea, cómo está parado ante esta situación y en general con qué cartas los ves? Y yo creo que está como agarrado. Mirá, no quiero ser tan vulgar, De pero me los parece que huevos. está. Claro. No lo quería decir yo. Me parece que está bastante como presionado, que es un poco lo que habíamos hablado también en el capítulo pasado, que lo titulamos Alberto en el laberinto, Ujú. porque está como un poco agarrado de acá y de allá. Hay que tener en cuenta, digamos, que, qué sé yo, decir pagamos, no pagamos, eso también implica un riesgo en cuanto a la política internacional, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me encantaría, si no existiera un mundo, no pagar la deuda, porque considero que se tomó a espaldas de la población. Ahora, digamos, que no se puede ser tan irresponsable de decir, bueno, no te pago, porque el mundo sigue girando y la economía y las relaciones internacionales también. Entonces hay que tratar de por lo menos llegar a una solución que no sea tan mala para nosotros, pero que a la vez tampoco nos cierre las puertas de los demás países. Claro, exactamente. Ahora sí, Juan Ignacio de Pablo Marchota. No, yo lo que planteaba, a pesar de que siempre nos han querido hacer creer que tenemos nada más que dos opciones,
que es o pagar todo o default. Yo decía que había que empezar a discutir la deuda, hay que empezar a discutir por qué nos endeudamos, hay que empezar a discutir qué parte de la deuda es ilegítima, porque no seríamos el primer caso. Ecuador ya lo hizo hace un par de años, 2009 si no me equivoco, y logró una quita de 7.000 millones de dólares. Ahora, Ecuador, ¿cómo hizo? Que esto era lo que quería decir. Ecuador lo que hizo fue decretar un default, y cuando cayó el valor, digamos, los acreedores de esa deuda empezaron a vender esos bonos a un 20% de su valor, me parece, cayó un montón. Ecuador los recompró a menos valor y así hizo disminuir su deuda. Pero bueno, Ecuador dio el primer paso. Yo lo que digo es que empezamos a discutir, porque si no discutimos por qué nos endeudamos, nunca vamos a poder, digamos, transitar un camino más soberano como país, y vamos a seguir repitiendo los mismos errores, entre comillas. Maravillosa jugada de Correa. Sí, la verdad que un bidón bárbaro. Y nosotros, pelotudos, tenemos a Carlos Salvador Vilardo y no podemos inventar nada. Mandemos a Bilardo a negociar la deuda. Mandemos a Mascherano en 2014 a negociar la deuda. Claro. Perdón, y otro punto fuerte que tenemos, que no se discute mucho, no sé, ojo, porque nosotros también tenemos un fuerte poder de negociación, por más de que también estamos atados. En algún punto, el FMI, si no le pagamos, sí, lo dejamos en bancarrota prácticamente. Nos dio el préstamo más grande de la historia, entonces también tenemos que intentar, digamos, agarrarnos de esas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque los acreedores no quieren que caigamos en default tampoco. Entonces, también eso es una carta que parece que no, pero también puede empezar a jugar. Los vamos a fundir como a la Baring Brothers. Claro. Es un 7 de oro, lo tirás en la primera mano, pero, digamos, decís que después tenés algo más. ¿O no? Claro, tal cual. ¿Ro, quería decir algo? Sí, que para mí también hay que empezar a pensar esa cuestión, porque para mí el gobierno no está en el peor momento de su negociación. Y denme tiempo, ahora explico por qué. A recalcular la idea. Porque si bien es cierto que, todos leímos lo que le dijo el representante de BlackRock a el ministro de Economía, que es como decís, un privado le está hablando así a un representante de un estado, me quiero morir. Olvídate. Pero, y ahí me explayo, lo cierto es que declarar el default en realidad va a cortar una cadena de pagos que no le viene bien a los privados. Y en este momento, la Argentina, como todo el mundo, está en una situación de profundización de crisis. Para otros países no es de profundización, sino que entran en una crisis que antes no tenían. Entonces, es cada vez más legítimo esta cuestión de que Argentina no puede pagar. Y además, hay que resaltar que Alberto Fernández hizo bien la tarea en algunos aspectos, como por ejemplo, tiene buena relación con Cristalina Georgieva, y tiene buena relación con Angela Merkel, con la que estuvo hablando, creo que fue hoy, sobre el Club de París. Y tienen buena relación. Y en ese Sí, sentido... agradeció el apoyo de Alemania para... Sí, sí, y la repatriación. Sí. La reparación de alemanes. Y en ese sentido me parece que si bien estos muchachos, estos privados de BlackRock y toda esa gente del demonio, obviamente Qué que tupé, van a... ¿no? Sí, obviamente que van a mostrar todas las armas en el primer momento en el que se sientan. Tampoco es que pueden apelar a el próximo gobierno y el próximo gobierno y el próximo gobierno, porque la crisis del coronavirus va a durar 10 años o más. Entonces, tampoco es que otro gobierno va a tener la potestad de poder pagarles nada. Así que me parece que en esta situación, sin creer que obviamente tipo, la gripe, el coronavirus fue lo mejor que nos pasó a los argentinos, pero es otra situación y eso va a jugar indefectiblemente en esta situación de la deuda. Sí, a ver, uno habla de BlackRock y, digamos, para por ahí el oyente que no sabe lo que es BlackRock, BlackRock es una empresa que se dedica a hacer literalmente lo que está haciendo, digamos, comprar bonos de países que están por ahí en una situación de deuda complicada, que los bonos valen, digamos, poco dinero. ¿Y qué significa eso? Que si yo te compro un bono, por ejemplo, se lo compro a Ro, ¿no? Ro te dice, mira,
no sé, comprarte un bono sale $10. Bueno, pero esos $10 a mí me significan un montón para mi economía. Obviamente que no se trata de $10, se trata de, por ejemplo, BlackRock tiene 1.500 millones de dólares comprados de la Argentina y es el tercer grupo, digamos, con mayor caudal de deuda argentina en su haber. El primero es Allianz, una empresa de seguros alemana, de hecho, por eso bien Ro remarcabas la relación que tiene Alberto, sobre todo con sus pares alemanes. Y el segundo es Fidelity, otro fondo de inversión, en este caso que tiene base en Manhattan, en New York, con 1.650 millones. Allianz tiene 1.670 millones de dólares. Pero bueno, digamos, y esos son los primeros tres. Hay una lista de 10, por ejemplo, de, de acreedores de la deuda argentina. Lo que es claro, y para terminar este punto, por lo menos, es que las alternativas hoy, digamos, me parece que sobre todo, y quiero terminar este punto, sobre todo poniendo a Martín Guzmán, un tipo que, sobre todo, es un tipo formado económicamente en deuda, digamos, sobre todo porque dirige el diálogo sobre políticas de deuda y reestructuración de deuda y es miembro del instituto, digamos, de New Economic Thinking, de Task Force, y también trabajó mucho a la par de Stiglitz, un ex premio Nobel de Economía. Es decir, Alberto pone su carta, y eso es lo que por ahí más nos gustaría meternos ahora, ya en un nuevo paso de este debate, digamos, ¿qué armas fuertes tiene? Y yo creo que Martín Guzmán, la verdad que me parece que es un tipo formado en esto específicamente, que me parece que la economía argentina no ha tenido muchos ministros de economía tan formados específicamente en temática de deuda. Y creo que es un gran signo, no solamente para los acreedores, y digamos que el tipo lo primero que haga a la hora de encarar su nuevo gobierno, su nuevo mandato, es decir, bueno, mira, vamos a sentarnos a negociar. Habla de un tipo que, o por lo menos una persona, que sabe con qué tipo de personas está hablando. Entonces, en definitiva, esa formación y sobre todo tener una persona a cargo de un ministro de Economía, la verdad que te muestra una especie por lo menos de voluntad, ¿no? Sí, no, y lo que iba a decir es que el tema de la quita y la negociación está todo muy lindo, pero después te aparecen los fondos buitre y te empiezan a cobrar eso que vos habías renegociado en algún punto, porque el funcionamiento es muy simple. Es que cuando vos negociás una quita, por ejemplo, bueno, te puedo pagar hasta el 70% de los bonos, no te puedo pagar más. La mayoría acepta, pero hay un grupo que no acepta, o le vende esos bonos, se los vende a los buitres, que los buitres empiezan a litigar hasta cobrar el 100% de esos bonos, que no estamos hablando de dos Sí, mangos. lo que es Sí. importante también, Nachito, remarcar acá es que es algo que es obvio, pero que a la misma vez no se habla muchas veces, es que las empresas que toman estos bonos de Argentina, por lo general son los acreedores de las mismas empresas, ¿no? Entonces estamos hablando de un directorio de acreedores de la empresa, digamos, que son los accionistas mayoritarios de esa empresa, es decir, que tienen partes de la misma empresa, que se sientan y se juntan 10, 20, 30, los que sean, y empiezan a decir, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ahí es cuando la negociación es muy difícil, porque no es, digamos, ojalá, o por lo menos, ojalá fuese tan fácil de negociar con una sola persona. Si viene, no sé, en este caso, no sé, Pame, me compra los bonos a mí, yo tendría que negociar directamente con Pame. Pero en definitiva, no estoy hablando con Pame, sino que estoy hablando con Pame Incorporated, de la cual es dueño Nacho, es dueño Ro, es dueño mi vecino. Entonces, es una serie de actores que además también es cierto y es una obviedad también que no tienen la misma participación en la empresa. Entonces, el que tiene el 40% va a tener un voto más importante del que tiene un 20%. Y eso, la verdad, que a la hora de una negociación con un solo país y con un solo hombre que dirige la economía, la verdad que, digamos, es atajar pelotazos a lo loco. Por eso me parece importante la posición que toma el gobierno respecto de mostrar como en una supuesta, nunca lo vamos a saber, pero una supuesta buena fe de yo voy a pagar, sentarse a hablar y a partir de ahí ofrecer, digamos, un primer bosquejo, digamos, de lo que pueden ser los pagos de la deuda. Y también no dejarse avasallar en ese sentido con que venga alguien, un privado, a decirte lo que tenés que hacer, porque también, digo,
por lo que nombraba antes, por la crisis que se viene y por la situación real de Argentina, Argentina ya antes no podía pagar la deuda, o sea, no es que es una cuestión de coronavirus nada más, o sea, ya había una situación en la que, o sea, más allá de la legitimidad o no, que eso para mí va a quedar a posteriori de todo esto de la pandemia, porque no te podés poner o no te vas a poner a hacer una auditoría en este momento. Y en ese sentido es recontra importante que el FMI haya dicho que la sostenibilidad de la deuda argentina previo a todo esto ya no, o sea, ya estaba de cajón que no iba a poder pagar. Totalmente. Sí, y antes de cerrar, por lo menos para darle los últimos, los últimos líneas de debate a Pame y a Nacho, lo importante que hay que decir es que el gobierno, o por lo menos lo inmediato que se le viene al gobierno, es que va a inyectar un 5,6 del PBI, es decir, la verdad que no, digamos, no soy bueno en las matemáticas, pero más o menos estamos hablando de entre 50 millones de dólares a la economía real para empezar a, bueno, empezar a mover la economía después de lo que significa esta cuarentena. Sí, bueno, el FMI se convirtió en un aliado político de alguna forma para la negociación con el resto de los acreedores, ¿no? No, yo lo que iba a decir de que dijo Roxy, que obviamente no vamos a hacer una auditoría ahora, pero tenemos que empezar a discutirlo. O sea, ya hace años un juez se puso a investigar la deuda externa, que fue el juez Ballesteros, y dijo, esto está plagado de irregularidades, lo giró al Congreso, eso nunca se conoció. Porque se cajoneó, etcétera. Sabemos cómo funcionan este tipo de cosas y nada, y nunca terminamos de discutir esa deuda, que en muchos casos no es deuda, es estafa. Sí, Básicamente es todo un circuito de estafa y estafa y estafa que terminamos pagando todos como unos sí. giles, Sí. básicamente. Pame, No, yo lo último que quería decir, ya más como una expresión de deseo que otra cosa, es que qué importante es que tanto los comunicadores como también educadores empecemos a hablar acerca de quiénes son estas personas que nos emiten bonos y que nos condenan a una deuda barra estafa odiosa, porque poco se sabe de qué hacen los privados, quiénes son, cómo condenan y asfixian a los países. En general, lo que se sabe es, bueno, sí, tomamos deuda, incluso casi naturalizamos que tomamos deuda, y está también muy arraigado en el común de la gente que si le debes plata a alguien se la tenés que pagar. Entonces, esa misma lógica se traslada a la política. Es como, me acuerdo cuando se le pagó a los buitres que decían, y sí, si debes tenés que pagar. Y bueno, en política no siempre es así, porque sí, sobre ese pago todo, es a costa nuestra, con plata Sobre sí, que ni todo si es sobre siquiera todo, dimos. espurio. O sea, Sobre todo si es espurio. sí, sobre todo, digamos, Y en ese claro, sentido, agregarle a lo que dijo Pame, la importancia también de decir que, a ver, el tipo si se quiere, de sistema que llevan estos inversores, estas carteras de inversión, del tipo BlackRock, Allianz, y otras más que vamos a escuchar y que estuvimos escuchando, sobre todo de muchos voceros que tienen en los medios de comunicación, porque hay que decir que el terror al default en los medios de comunicación viene de ese palo. Viene también, está bueno decir que es inviable para el mundo, no solamente para un país como Argentina. O sea, para el mundo es inviable la especulación que llevan adelante, porque salieron de otra situación de especulación que fue la crisis del 2008, que se colgaron a otra bicicleta financiera y que no solamente atentan contra países como Argentina, sino que, o sea, el modelo de llevarse guita y hacer ganancias extraordinarias de las cuales, o sea, representan varias veces el PBI de países latinoamericanos, por ejemplo, es que destruyen el mundo y la economía mundial entera. No es solamente algo que queda reducido a cómo desbaratan la economía de un país tercermundista, en vías de desarrollo, llámenlo como quieran. sí. Y algo importante para cerrar definitivamente este capítulo es que, digamos, es algo interesante para plantearse en qué momento, por ejemplo, cuando se toma deuda se pasa por el Congreso, ¿no? Empecemos para ahí, para hablar. Sí. claro. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanos, ya ni siquiera como comunicadores ni como, digamos, como periodistas o como académicos, sino como ciudadanos, digamos, quiénes nos representan en el Congreso y quién toma deuda, como bien decía Pame, ya bueno, ¿de dónde sale esta deuda? Yo no la pedí.
Entonces, la verdad que es importante que todos como ciudadanos digamos, por eso la deuda es ilegítima, estamos en todo nuestro derecho, es decir, la deuda es ilegítima porque no pasó por el Congreso, pero sí es legítima porque pasó por un gobierno elegido democráticamente. Entonces, ahí es como, depende de qué jurisprudencia lo tome, se mide, digamos, según esa vara. Pero bueno, sin más desarrollo de este capítulo, los dejamos en este caso para cerrar este pequeño capítulo express de temas que le escapan al coronavirus reinante en esta cuarentena, pero que sin lugar a dudas están en la boca de todos y sobre todo en los medios de comunicación, y nosotros lo desarrollamos creo que de gran manera. Les mando un abrazo a todos, a los que están del otro lado y a mis compañeros acá enfrente, que los tengo a distancia pero juntos. Un abrazo, chicos. Adiós. Chao, nos vemos. Adiós. Chau, chau.